La selección nacional mexicana ha demostrado a lo largo de los años que es un fenómeno social, deportivo y cultural muy importante tanto en México como en los Estados Unidos. En este 2021 enfrentará una nueva edición de la Copa Oro de la CONCACAF en donde buscará reafirmar que es el gigante del área. Con motivo de esto es que entrevisté al historiador del fútbol mexicano Carlos Calderón. Hablamos sobre los naturalizados, sobre la selección nacional mexicana como un fenómeno social, sobre las Copas Oro y sobre los mejores jugadores mexicanos de la historia. Antes, por favor, de comenzar con la entrevista, denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Hoy inicia una nueva etapa en mi canal en donde así exclusivamente vamos a hablar de deportes y tengo el gusto de tener a un hombre que sabe muchísimo de fútbol, escritor, historiador. Carlos Calderón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues aquí contento de estar en esta reunión porque siempre es una reunión, una plática. Nos falta un cafecito para poder platicar más a gusto. Por Muy aquí, bien, muy a lo bien. que gustes. Vamos a hablar un poco de la selección nacional porque se viene la Copa Oro, que siempre es un evento importante para nuestra selección. Y la primera pregunta es, ¿qué le aporta esta competición a nuestra selección? Mira, siempre una competición algo te deja, para bien o para mal, siempre algo te deja. La Copa de Oro, pues es lo que tenemos en el área, ¿no? Es un torneo que desde el 91 se llama Copa de Oro, pero que con anterioridad se jugaba desde 1965, que México ha ganado en 11 ocasiones, es el máximo exponente en este torneo de la CONCACAF Copa de Oro. Te digo, comenzando desde el 65 se cuentan los torneos que ha ganado nuestro país. Y pues lo que te deja es en parte eso, ¿no? Ser el llamado gigante del área, la selección que se tiene que respetar, pero también te deja el compromiso de ser la selección que tiene ese extra de que tiene que ganar la Copa de Oro siempre, ¿no? La tiene que ganar o por lo menos estar en la final, pero creo que para la afición y para la mayor parte de los directivos es como un compromiso el ganar este torneo. ¿Siempre será un fracaso no ganarla? Dependiendo de las circunstancias, obviamente. La palabra fracaso es fuerte. La selección sí tiene como que tiene esa obligatoriedad de ganarla, te digo, por no estar en la final. Pero pues sí lo podríamos ver desde ese punto de vista de que si somos la mejor selección del área, o por lo menos nos consideramos como tal, pues se tiene que ganar. Pero hay circunstancias. Ha habido ocasiones en las que México ha llegado a la final y no la ha ganado ante Estados Unidos, o hay ocasiones en las que ni siquiera ha llegado a la final, ¿no? Pero eh, tienes que ver el todo, cómo ha estado la federación en esos momentos, los cambios de entrenadores y circunstancias de ese tipo en otros, pero pues la selección mexicana tiene que estar siempre por lo menos luchando hasta el final, ¿no? No te puedes llegar a la final y no entregarte. Eso sería un fracaso personal de cada jugador, del mismo técnico. Pero si tú llegas, te entregas y por diversas circunstancias, porque el equipo fue mejor en ese momento, pues no lo puedes considerar tanto un fracaso. ¿Y cuál cree que ha sido la mejor Copa Oro jugada? Eso obviamente tiene que ver con cada uno, ¿no? Eh, por ejemplo, para ti, pues has visto menos copas de oro que las que yo he tenido oportunidad de apreciar. Y para mí la mejor, por diversas circunstancias, yo te digo cuáles, fue la de 1993. ¿Por qué? Una, porque se jugó en México y en Estados Unidos. Generalmente se juega en Estados Unidos. Se ha jugado en México y Estados Unidos un par de veces. Y en esta ocasión, pues me tocó estar presente. El equipo mexicano
que era dirigido por Miguel Mejía Barón, era excelente, de una selección muy buena. Había esa camada de jugadores donde estaba desde la portería Jorge Campos, por ejemplo, ¿no? Estaba Saguiño en su mejor momento, en ese torneo anota 12 goles, por ejemplo, ¿no? Era una selección muy buena, con jugadores excelentes, de gran calidad. Yo creo que una de las mejores selecciones que he visto, que es la misma que tuvo que ver con llegar a la final en la Copa América, por ejemplo, ante Argentina. Entonces, esa selección del 93, 94, para mí ha sido la mejor, o una de las mejores, si quieres ver por diversas cosas, pero para mí una de las mejores Copas de Oros que tenido la oportunidad, donde México además llega a la final, la gana, se juega en el Azteca, hay buen fútbol, buenos partidos, muchos goles, ¿no? Tan solo Sagui anota 7 goles en un solo partido, ¿no? O sea, son muchas circunstancias. Sí, y sobre todo que son jugadores que marcaron una época, ¿no? Nacho Ambriz, está Peláez, me parece, y a la postre podemos decir que son de los mejores del fútbol mexicano en su posición, sin duda. Exacto, sí, por lo que te decía, es una época en la que se conjuntan muchos futbolistas. Recordemos que después del Mundial del 86, por el caso de los Cachirules, México es suspendido durante 2 años, del 88 al 90, y desgraciadamente por estas circunstancias no tiene la oportunidad de jugar para las eliminatorias para el Mundial del 90. Entonces pierde una generación impresionante de futbolistas que no pudieron ir a la Copa del Mundo de Italia. Y en este momento, yo creo que se conjugan muchas cosas, cambios de directivos. Recordemos que prácticamente todos los directivos de aquel momento, comandados por Rafael del Castillo, salieron eh, castigados tanto por la FIFA como por el fútbol mexicano. Había un pleito impresionante entre directivos porque después de esto del Mundial, obviamente trató de entrar otro grupo que no era Televisa. Televisa, recordemos que dominaba y sigue dominando, pero a la selección ellos lo transmitían en exclusiva en ese momento. Y cuando entra el grupo de Maurer, pues es un ataque directo a Televisa. Televisa decidía quién le pagaba cuánto y a quién le pagaba menos. Hay equipos que se transmitían prácticamente por 3 pesos. Y llega la agrupación de Maurer y decide que todos van a ganar igual. O sea, son unas circunstancias que directamente a lo mejor dices que tiene que ver con la selección, pero pues tiene que ver mucho. La selección, cuando entra el grupo de Maurer, dejan de jugar en el Azteca, por ejemplo, ¿no? Se van al llamado Estadio Azul a jugar sus partidos eliminatorios, y es hasta que regresa Televisa que permite nuevamente que se regrese al Azteca, pero esa selección está muy, muy minada en un momento dado. Cuando llega Mejía Barón, pues las circunstancias de la selección son diferentes a las de otros momentos, ¿no? Esta selección que no había sido apoyada por el grupo Televisa política y económicamente. Recordemos que en la primera Copa de Oro que la gana Estados Unidos y que México ni siquiera llega a la final, el premio, el torneo mismo, pues había sido gestado por la CONCACAF, pero con el apoyo fuerte de Televisa. El premio en económico era aportado por Televisa porque pensaba que si la selección ganaba, pues prácticamente pues el dinero se quedaba en casa, y no fue así, ¿no? Entonces ya cuando vienen estas circunstancias después de esa primera Copa de Oro del 91 y se da todo esto que te estaba diciendo de que queda fuera la televisora y entra el grupo de Maurer y involucran ya lo que hoy es TV Azteca, que en su momento fue Imevisión, pues entonces se da como un parteaguas. Viene después lo de el regreso de la televisora, viene la entrada a la Copa América, viene la segunda Copa de Oro, las circunstancias ya cambian, no hubo favorables a la televisora, que es la que apoyaba en ese momento más a la selección. Recordemos que para el viaje a la Copa América también se da este grupo de jugadores encabezados por Hugo Sánchez que no quieren ir si no se elimina el draft. Llegan a un acuerdo de que se crea un draft especial
jugadores seleccionados y que se va a hablar con los jugadores para desaparecerlo, cosa que no ocurrió. Estuvieron a punto de dejar fuera a Hugo Sánchez, y Miguel Mejía Barón armó un grupo impresionante, porque dijo, me quedo con estos jugadores. La idea de los directivos era, bueno, ya no hay otra, no pueden dejar de jugar la Copa América. Entonces, regresando de la Copa América, corremos a todos estos futbolistas, los estaban involucrados, y corremos a Miguel Mejía Barón. Pero ¿qué sucede? Que la Copa América se gana, bueno, no se gana, se llega a la final, el pueblo de México se vuelca materialmente a recibir a esa selección, es impresionante, y luego entonces esa misma selección pues ya se le permite jugar la Copa de Oro, y resulta que tenemos 2 torneos en los que claramente hay un dominio, y esta selección llegaría al 94 y también jugaría muy bien. Entonces, bajo estas circunstancias, pues lo que sucede es que vemos esta selección. Un momento, perdón por el movimiento. ¿Ahí estás bien? ¿Me estás viendo ahí? Sí, se ve bien. Es que se me está oyendo claro. Entonces, tenemos una selección extraordinaria que va de este 93 a 94, y que la circunstancia principal para que se dé, además del grupo de jugadores que es excelente, es también de que hay una unión entre ellos que no había antes, gracias a estas circunstancias de que el director técnico los apoyó. El director técnico no se fue con la parte directiva. Por primera vez les da a los jugadores, a los futbolistas, todo el apoyo, y eso fue fundamental. Entonces, esa Copa de Oro del 93 se jugó en su máxima expresión por los futbolistas mexicanos, que además de calidad tenían esa hermandad, ¿no? Sí, definitivamente fue un parteaguas para el fútbol mexicano en general. De hecho, en aquellos años Televisa dejó de transmitir tanto fútbol y empezó a dar más cabida a la lucha libre, a el béisbol y otros deportes. También Así le quería es. preguntar un tema que está muy actual y es algo polémico, los naturalizados. ¿Son una opción válida? Mira, si nos remontamos a la historia, por ejemplo, hay países como Italia que desde la segunda Copa del Mundo tuvieron naturalizados, ¿no? Para ellos era o es históricamente algo muy normal, es el tener futbolistas que forman parte esencial, sobre todo, hablemos que son argentinos, ¿no? Son los oriundi llamados, y que les ayudaron a ganar su primer Copa del Mundo. Entonces, para ellos es muy normal tenerlos. Si en México, gracias a los naturalizados, nuestro país hubiera obtenido una Copa del Mundo, una Copa América, en la que ellos hubieran sido preponderados porque anotaron el gol, pues lo veríamos también como algo natural. Pero desgraciadamente no ha sido así. Los naturalizados en nuestro país poco han hecho cuando llegan a la selección. Para mí, tenemos el caso de Ciña, por ejemplo, es de los que más ha sobresalido. En los ya lejanos años 30, Lores, el peruano Lores, que era del Necaxa, y que en 1935, bueno, él jugó el Mundial del 30 para Perú, pero juega en el 35 los centroamericanos para México, y es fundamental para nuestra selección. Se le veía uno más, ¿no? Pues era de los 11 hermanos del Necaxa. Entonces, tenemos casos, pero son muy, muy pequeños. Generalmente los naturalizados no funcionan. Entonces, traer un naturalizado para quitarle el puesto a un jugador mexicano, tenemos que ver eso también. Los dos son mexicanos porque uno nació en el país y el otro pues decidió adoptar la patria mexicana, ¿no? Pero ¿cuántos de estos casos se naturalizan porque en verdad así lo quieren, por gusto? Son muy pocos. Generalmente los naturalizados para el fútbol se da porque en su selección no fueron llamados, no fueron utilizados, no fueron requeridos, y ven en México la oportunidad de jugar una Copa del Mundo. Esa es la realidad.
Te O digo, son pocos casos los que... para dejar usar una plaza al extranjero en su equipo. Sí, esa también es la circunstancia, pero ya cuando es por medio de la selección, o sea, cuando lo vemos para la selección, pues es porque quieren jugar una Copa del Mundo. Pocos casos, te decía, son diferentes. Lores jugó por Perú, se naturaliza mexicano porque él así lo quiso, porque él se quedó a vivir en México, aquí murió, aquí se casó, y en el 35 se da la circunstancia, no había esas reglas de que ya jugaste por tu selección en un torneo, pues no juegas en otro. No era así, que argentinos que jugaron el Mundial del 30, luego jugaron el del 34 por Italia. Entonces, Lores lo hizo por gusto. Ciña lo hizo por gusto. Ciña, ¿cuántos años vivió en México antes de decidirse naturalizarse mexicano? Se casó con una mexicana. O sea, fue por gusto y lo notabas en su mismo juego. Y hay otros que se naturalizaron o por estar con su equipo, como bien dices, por contar como mexicanos, que además, eso es impresionante, del 2000, sobre todo en el año 2000, 2001, 2002, comienza a darse esto de los naturalizados. Antes existió en el reglamento de la federación un apartado que decía mexicanos por nacimiento. Y cuando está Rafael Lebrija al frente de la selección de la federación, se cambia, así como corre en México la política y el fútbol van de la mano, y de pronto dices, ya modificaron la constitución, aquí ocurrió lo mismo. Deciden todo el reglamento de la federación donde decía que los mexicanos eran para la selección, para los equipos sobre todo, también por nacimiento se le quita esa palabra. Con quitarle por nacimiento, ya quedaron que los mexicanos pues, eran también los naturalizados. Recordarás que pasamos de tener 4 extranjeros a 5 extranjeros, a de pronto tener 9 o 10. ¿Por qué? Porque son mexicanos, porque son naturalizados. Y eso obviamente le quita una plaza a los jugadores nacidos en nuestro país. Y es obvio que en el 90% de los casos, el jugador que más se va a entregar por su país pues es el que nació aquí, el que ha vivido toda su vida aquí, el que tiene la camiseta bien puesta de la selección, porque es lo que ha aspirado toda su vida. Pero un jugador que llega del extranjero, ya de 28, 30 años, que aspiró a ser seleccionado por su país durante 10 años, o a lo mejor desde niño, pues no va a tener ese gusto y ese cariño por la selección, por portar la camiseta. Obviamente es un profesional que va a buscar dar lo mejor de sí, que va a intentar anotar un gol, que va a intentar defender la playera de la que está portando, pero yo lo sigo viendo más que él siente que es como un equipo, ¿no? Es un equipo al que defiende, al que quiere, en donde juega, pero que no está al 100% con eso. Te digo, no quiero decir que todos, por eso digo que el 90%, yo creo que 9 de cada 10 es el caso, y tan es así que han aportado muy poco, muy poco a la selección, ¿no? Hay jugadores que yo siento que la camiseta la tienen más puesta y no pudieron. Un caso a lo mejor el Chaco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que aportó muy poco a la selección y siento que la ha querido más, ha querido más a México que muchos otros. Sus hijos son mexicanos, ahí está el Chaquito jugando ya bien, y es un elemento que quiere mucho nuestro país, pero no puedo aportar mucho. Esas yo fueron circunstancias, pero hay otros que pues, ni siquiera entiendo por qué llegaron a la selección, ¿no? Ahorita, pues obviamente a Funes Mori le tienes que dejar ahí la duda, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero lo mismo, no es un jugador de 21, 22 años, y es un jugador ya hecho, derecho, que además tiene tiempo, que no, aunque es un muy buen futbolista, es un excelente delantero, pues hace tiempo que no le encuentra, ¿no? Es un jugador que ahorita si lo comparas con otros, pues podrías llamarlo a otro, y mejor darle una oportunidad mexicano. Y ese caso, por ejemplo, ahí hay un lío más grave, es algo diferente, algo de pantalón largo, lo del Chicharito, pero no puedes dejar a un jugador que es el máximo anotador de la selección, no lo llamas obviamente por eso, pero que lleva 11 goles
en la MLS, que está de líder de goleo, que está en este momento en activo, que está jugando, que no ha estado parado, que está, no solamente te digo en activo, sino está anotando, está calientito, y en la selección deberías llamar a los que están mejor en ese momento. Eso debería de ser siempre en la selección, no de llamar a tus cuates, no de llamar, te digo, al histórico, que es el histórico, el Chicharito, pero ahorita está jugando bien, sino de llamarlos porque están mejor en este momento. Entonces, ten ahí adelante a los que te garantizan por lo menos de cierta forma goles, porque lo están anotando, porque están en activo. No llames a jugadores que están en pretemporada, que están apenas volviendo a agarrar, que tienen 2 o 3 partidos ahorita con la selección. Esos, no dudo que no te aporten, pero tienen que estar ahí los mejores. De pronto llamas a un jugador que ha estado lesionado no sé cuántas semanas, porque pues, es el capitán de la selección o porque quieres que esté ahí. Es como cuando a García Aspe lo llevan al Mundial del 2002. García Aspe para mí ha sido uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Un elemento extraordinario. Pero recordemos que él para el Mundial del 2002 había sido operado en Puebla. Entonces no llegaba en su mejor momento. Había sido el capitán, un extraordinario futbolista. Entiendo que le querían hacer un homenaje, meterlo unos minutos, pero estabas jugando una Copa del Mundo, ¿no? Tienes que tener al que en ese momento estaba jugando mejor, y no fue así. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurre lo mismo, que tienes al Chicharito que está anotando y no lo llamas, y te llevas a Funes Mori porque te pones necio, te pones la camiseta de que tú llamas a quien tú quieres, y como ocurre en cada técnico, tiene lo mismo. No defiendo a ninguno porque todos tienen lo mismo. Se ha llevado, el mismo Mejía Barón se llevó al Cadáver Valdés al Mundial, se ha llevado al Bofo Bautista, cuando el Bofo Bautista, yo no digo que era un buen jugador, pero un elemento que te partía el grupo. Yo lo digo de primera mano porque cuando él estaba en Pachuca, el equipo fue campeón y anotó él un gol, pero el jugador partía al equipo. Chucho Martínez les digo, ustedes no van a ser toda la vida futbolistas, entonces hay que ponerse las pilas, y los metió a cursos para que aprendieran a gastar mejor su dinero, cómo invertir, algo que les iba a dejar a ellos. Todo el equipo estuvo de acuerdo, porque le dijo Jesús Martínez, yo les pago la mitad y ustedes pagan la mitad. Y el único que no quiso fue el BOF. Yo voy a poner de mi dinero, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que aún siendo campeones, que aún siendo uno de los mejores elementos, acabó la temporada, fueron campeones y lo dejaron ir, lo sacaron, porque a Jesús Martínez le gustaba la gente que aportaba, no en lo futbolístico nada más, sino que aportaba al grupo, que no dividía. Entonces ese tipo de futbolistas que te dividen los tienes que dejar fuera. Y el Bofo en la selección era lo mismo, no iba en su mejor momento, tenía dividido al grupo en algunas circunstancias. Entonces, llévate a los mejores, llévate a los que te aporten, llévate a los que estás en grupo, ¿no? Eso debe ser siempre. Y aquí, pues lo que estás haciendo es dejar a un elemento que está muy fuerte, que está metiendo goles. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? A lo mejor llega Funes Mori y anota 20, no sé. Vamos a ver, siempre hay que dejar la duda ahí, pero sí creo que si tienes a 2 elementos, uno mexicano y uno extranjero, naturalizados, o sea, los dos ya son mexicanos si quieres, pero que el mexicano que toda la vida ha querido estar en la selección, que te va a aportar más y que además está en buen momento, pues ese que te llevas. Ahora, si no lo tienes, pues llévate el naturalizado, no hay otro. Pero el hecho de no darle a los naturalizados el beneficio de la duda y ya condenarlos a no jugar en la selección antes de que se pongan la camiseta, ¿se puede tomar como xenofobia o no? No, porque sí los están llamando, o sea, sería xenofobia si de plano se les atacara de otra forma, se les agrediera de otra manera. O sea, ni siquiera entrarían. Aquí los jugadores están entrando, yo más bien lo veo por el lado que te digo. Tú ves lo que tenemos desde
el primer momento que se ve naturalizado. Por ejemplo, muy pocos manejan, en el Mundial del 30 México hay un jugador que no nació en nuestro país, pero era mexicano porque era hijo de padres mexicanos, ¿no? Entonces, pero como te decía, el caso del primer ya naturalizado como tal, que fue Lores, era un futbolista que aportó mucho, que vivió muchos años en México, que se casó aquí. O sea, era un futbolista que quería nuestro país. Más bien lo que se critica es estos futbolistas que se naturalizan al vapor, porque hay que recordar que en el caso de Funes Mori es una de las cosas que más se le ha criticado, y a lo mejor no a él, sino todo el proceso de que lo naturalizaron al vapor, y el momento en que tuvo ya su constancia, al día siguiente ya lo estaban llamando, ¿no? Entonces, o sea, no es un futbolista que hace 1 o 2 años haya decidido él por gusto propio naturalizarse, porque ama nuestro país, porque decidió quedarse aquí. Entonces, no es tanto por el hecho de que se haya naturalizado, te digo, en este caso en particular, sino lo que muchos critican, creo yo, es esa circunstancia de que se nota que fue prácticamente naturalizado para poder acceder a la selección, ¿no? Y en el caso de muchos futbolistas, te decía, desde el 2000 para acá, que fueron naturalizados también de forma expresa, aunque ellos no querían, muchos decían, no, yo no quiero. Ah, bueno, entonces ya no juegas en nuestro país. ¿Y qué es lo que decidieron? Bueno, entonces nos naturalizamos, pero es porque los directivos nos están presionando. Y tenemos muchos casos, ¿eh? Sí, yo Muchísimos. recuerdo ahí mucho el caso de Boselli, que literalmente salió a decir, me naturalizo porque quieren que ya no ocupe plaza de extranjero, pero Exacto, jamás jugaré en la selección mexicana. exacto. Entonces, eh, hay muchos casos que es por eso, no es por el amor a un país. ¿Cuántos mexicanos se han ido al extranjero por diversas circunstancias y siguen siendo mexicanos? Obviamente ahorita existe la doble nacionalidad, ¿no? Pero tenemos muchos casos de futbolistas mexicanos que van a España y no se naturalizan españoles porque adoren y quieran a España. Lo hacen por las mismas circunstancias que aquí, porque saben que si son españoles por haberse naturalizado, van a tener una plaza que ya no tendrían, ¿no? Eh, Guardado, el mismo mucho en su momento, y tantos otros. Lo hicieron porque así les convenía a sus intereses profesionales. Y no está mal, yo no digo que esté mal. Si así se dan las circunstancias para que puedas jugar en una liga en la que quieres estar, pues está bien, ni modo, así son. Pero no lo haces porque ames a ese país y quieres quedarte ahí, tu familia, y quieras representar a España, quieres representar a Inglaterra, no, son circunstancias. Y en el caso aquí en México, el que forces la naturalización de un futbolista o él mismo para meterlo con calzador a la selección de nuestro país es lo que no me gusta. Por eso te decía ahí, jugadores como el mismo Ciña. Para mí Ciña era un mexicano más, en ese sentido. Era un jugador que tenía muchos años en su país, casado con mexicana, naturalizado desde hace mucho tiempo. O sea, no se naturalizó para estar en la selección. No se naturalizó para poder jugar como mexicano. Se naturalizó porque él quiso naturalizarse, ¿no? Y son circunstancias diferentes. No es porque odies al extranjero, es por las circunstancias que hay alrededor. Quiero también tocar un tema muy importante que es la selección nacional como un fenómeno social. ¿Qué tanto cree que influye el buen andar o el mal andar de la selección en el ánimo social? Siempre influye y lo podemos ver históricamente. Cuando la selección ha andado bien, pues como que todo el mundo, la frase de pan y circo siempre va relacionada con el deporte. Recordemos, por ejemplo, esa selección que te decía del 93. ¿Qué sucede? El presidente era Salinas de Gortari y agarra la selección en un momento que está bien en la Copa América, que está bien en la Copa de Oro, que no le va mal en el Mundial, y Salinas de Gortari se presentaba en el estadio y era aplaudido, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección estaba bien, pero
desgraciadamente los políticos se agarran mucho de estas circunstancias y por eso apoyan muchos gobernadores, porque apoyan a equipos, ¿no? En Chiapas, en Veracruz, porque mientras el equipo esté bien, pues lo mismo le das pan y circo y se ataca menos a los gobiernos, aunque sepas que están mal. Y es lo mismo, la selección es un fenómeno social en el que siempre nos hacen creer que es la mejor. Recuerdo en el 78, tú ni nacías, ni siquiera estabas, creo que pensado por ahí, pero en el 78, cuando viene un año antes, las eliminatorias y México queda en primer lugar, y se había jugado el Mundial Juvenil de Túnez, donde México llega a la final contra la URSS. Todo el mundo decía que la selección de nuestro país iba a pasar por primera vez a la segunda ronda, y no solamente eso, sino que además, bueno, pasar por primera vez fuera de México, porque en el 70 ya habíamos pasado. Y no solamente eso, que íbamos a llegar, íbamos a estar entre los primeros 4, y que el equipo comandado por José Antonio Roca era excelente y lo mejor. En eliminatoria ganamos todos los partidos, oleamos a todas las selecciones. Tenemos un grupo de jóvenes increíble, comandados por Hugo Sánchez, que era un chavito, que hace Roca, se la cree, Televisa igual infla la selección, se llama a muchos de los jugadores que habían logrado la eliminatoria, se les deja fuera para llevarse a los más jóvenes, porque saben que eran excelentes futbolistas, y sí lo eran, pero no para una Copa del Mundo. Y vamos a Argentina y quedamos en último lugar general. Último lugar en la Copa del Mundo de Argentina, cuando se hablaban maravillas. Entonces, ese fenómeno social que te hace creer y que te hace crecer y que sientas que la selección es lo máximo, y que se dan momentos también donde el país está mal. Teníamos, acaba de terminar el gobierno de Echeverría, había comenzado el gobierno de López Portillo, había devaluaciones, ¿no? Y el país estaba muy mal. Pero la selección inflada y todo el mundo pensando más en si México iba a ganar la Copa del Mundo del 78, que si teníamos un problema espantoso de la relación peso-dólar, ¿no? Entonces sí, es un fenómeno social que influye, y como ese, hay muchos casos, el mismo que te digo del 93-94, que influyó también en las elecciones. Hay muchas veces donde la selección como fenómeno social rebasa, inclusive por eso hay muchas tesis, tanto en historia como en periodismo, en la UNAM, que le dedican al fútbol ese estudio de fenómeno social, ¿no? En sociología, obviamente, también hay tesis referentes a esto, y que hay que meternos a leerlas, porque hay cosas que son muy interesantes de cómo van de la mano, cómo se lleva el fútbol a que sea parte de elevar lo demás, sobre todo en las circunstancias en que el país económicamente anda mal, o que hay problemas sociales, todo. Recordemos en el 68, que no es fútbol, pero los Juegos Olímpicos del 68, pues el momento lo toman los estudiantes justo cuando México iba a tener sus Juegos Olímpicos. ¿Y qué hace el gobierno? Pues esa matanza del 2 de octubre, y que callan o tratan de callar todo, y el 12 de octubre, el 12 de octubre que inician los Juegos Olímpicos, todo es una maravilla y todo es bonito, y la paloma de la paz, cuando acaba de haber una masacre 10 días antes, ¿no? Pero el fenómeno social a la gente se lo olvida. Estás en los Juegos Olímpicos y ves que México tiene más medallas por primera vez en su historia, y la gente se le olvida lo que estaba ocurriendo afuera. Y así es, el fútbol es parte de ese fenómeno que se da en la sociedad, y que muchas veces es impulsado por los medios y por la política. ¿Y cree que ese fenómeno sea más latente en Estados Unidos con los mexicanos que viven allá y que muchas veces pagan cantidades de dinero muy grandes por ir al estadio? Sí, ahí el fenómeno es sentirse parte de mí, o sea, es diferente. Aquí en nuestro país es tratar de aprovechar ese fenómeno. Sé que es la selección cada vez que una Copa del Mundo, una Copa de Oro, una Copa América cuando jugábamos, etcétera, y tratar de apagar ciertas cosas. En Estados Unidos es el sentirte mexicano, más mexicano. El día que llega tu selección a jugar, todo el mundo quiere estar, y es obvio, ¿no? Es obvio que eres una parte de lo que extrañas.
una parte de tu suelo lo tienes con los jugadores que van, con la selección que está ahí. Entonces, de eso se aprovechan obviamente los empresarios y pues un partido que podría costar 10 dólares, te cuesta 40, 50 dólares la entrada, 80 dólares, hay veces tienen que pagar 100 dólares porque ya no hay boletos. O sea, las circunstancias se dan para que se aprovechen, es un aprovechar de ese fenómeno de que la gente quiere estar ahí, quiere estar cerca de un Memo Ochoa, quiere estar cerca de antes de un Jorge Campos, ¿no? El tenerlos ahí, por ejemplo, ahorita que Memo Ochoa dirigió unas palabras y que la gente se puso a aplaudirle, pues ni siquiera estaban dando cuenta de lo que decía, lo que ellos al escuchar a Memo Ochoa hablar, ya era casi, casi como que tienes ahí a tu ídolo junto a ti, ¿no? Y sí, es un fenómeno que se aprovecha y que obviamente los mexicanos que viven allá por ese amor al país, por ese extrañarlo, y creo que es algo que se da mucho con los mexicanos que viven fuera, más que, por ejemplo, entre europeos eh, cambian muy fácilmente de país, ¿no? Hay franceses que se van a Italia, italianos que se van a España, están tan cerquita que cuando quieran se dan un salto, tienen más dinero, pero los mexicanos que se van a vivir al extranjero siempre cargan con su latita de chiles, con sus tortillas, extrañan. Lo primero que hacen al llegar a México, antes de ir a ver a la familia, es echar unos tacos. Entonces, es ese extrañar al pueblo mexicano, el síndrome del jamaicón famoso, ¿no? Que se conoce así. Y entonces, sí, pues cuando llega algo a tu país, llega un mariachi hay, por ejemplo, un lugar en Francia, en Barcelonet se llama, donde le llaman el barrio mexicano, que cada vez que llega un mariachi, pues ves que llegan mexicanos de todos lados de Francia para ir a escuchar el mariachi, ¿no? O sea, es un caso curioso y pues en el fútbol, pues es así, la selección es parte de ti, parte de México. Sí, sobre todo, no solo la selección, sino, no sé, una pelea del Canelo, Van. Anteriormente, en los noventas, las películas de ficheras se vendían muy bien en Estados Unidos porque el mexicano quería sentir lo que ya no tenía. Sí, es por lo que te digo, es ese querer tener algo, como aferrarte a algo de México. Generalmente los padres, abuelos que marcharon de México a Estados Unidos, eh, lo que hacían es hablarles todo el tiempo en español a sus hijos. Entonces, los hijos, pues obviamente tenían que hablar ahí en inglés, hablar el español, empieza ese hablar pocho, ¿no? Ese hablar de pronto frase en español con alguna palabra en inglés, pero siguen sintiendo el suelo mexicano como propio, aunque muchos de ellos nunca hayan estado en México. Muchos de ellos ya nacieron en Estados Unidos, ya tienen hijos que también nacieron en Estados Unidos y siguen sintiendo cuando está México representado por alguna cosa allá, siguen estando ahí presentes, ¿no? Es ese amor que te inculcan tus abuelos, tus padres, la parte de la cultura, por ejemplo, el poner un altar de Día de Muertos, aunque estés en Estados Unidos o en Canadá o en Rusia, siendo mexicano, sigues esas cosas culturales que te enseñan tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, se siguen. Entonces, es parte de esa cultura mexicana tan rica y tan grande que tenemos. Sí. No puedo terminar esta entrevista sin preguntarle a un historiador, como usted que sabe tanto del fútbol mexicano, ¿cuáles son para usted sus cinco mejores jugadores mexicanos de la historia? Mira, es difícil, más siendo historiador, porque me ha tocado buscar información de miles de futbolistas, ¿no? Yo te podría decir, por lo que he investigado, por lo que he revisado, por lo que he visto, que para mí, por ejemplo, la Tota Carvajal, por sus 5 copas del mundo, por su calidad de portero, por lo que hizo en León también, donde fue campeón, por cómo era un técnico dentro del grupo, ¿no? Ya estando dentro de la cancha, Treyes tenía a 2 técnicos siempre, uno en la portería, que era Carvajal, y otro en el campo que era Cárdenas, y llegaron a ser técnicos los dos y Cárdenas de la selección.
Entonces, la Tota Carvajal es uno, Jorge Campos, por esa facilidad que tenía para ser portero y delantero. A mí me encantaba verlo en la portería y los lances que hacía y cómo se divertía jugando. Y luego de pronto agarrar y ponerse la playera jugando en Pumas o en Atlanta y irse al ataque y anotar goles. En una temporada anotó creo que 21 goles. Entonces era un jugador fuera de serie para mí. Cuauhtémoc Blanco, otro extraordinario futbolista que muchos lo querían, muchos lo odiaban, la gente que le iba a la América lo amaba y la gente que le iba a otros equipos lo aborrecía, pero cuando jugaba con la selección todo el mundo lo adoraba. Nos dio prácticamente la calificación de la Copa del Mundo del 2002, cuando regresó de esa lesión que le hicieron y que lo mantuvo fuera muchos meses. Cuando él estaba jugando, la selección iba bien. Cuando él estuvo fuera, la selección se vino abajo. Y cuando regresa, ya que Aguirre la toma de nuevo, prácticamente le da calificación. Un jugador fuera de serie extraordinario, que te puede hacer cualquier jugada, podía agarrar el balón y darte un pase de 30, 40 metros como el que le dio a Borghetti contra Italia en el Mundial. O sea, unas cosas maravillosas que ha hecho. Hugo Sánchez, obviamente, por toda su trayectoria, es un jugador que en el fútbol mexicano se fue joven, entonces no anotó la cantidad de goles que anotaron otros, pero que sí lo hizo en España, ¿no? 5 veces ser campeón de goleo en España no es cosa fácil. En su momento, obviamente a lo mejor ya lo rebasó Cristiano Ronaldo por mucho, tal vez, pero en su momento llegó a compararse a Cristiano Ronaldo con Hugo, ¿no? Y no de que dijeran, Hugo se parece a Cristiano, sino Cristiano va, está emulando a Hugo y va a llegar a lo mejor a lo que Hugo, y llegó y lo rebasó. Pero Hugo Sánchez fue un extraordinario futbolista, muchos lo critican como ser humano, dicen que es así y asado, pero yo digo que sin ese carácter no hubiera avanzado, porque dijeron indio, le dijeron miles de cosas, y él se aguantó en su macho, como le gusta que le digan macho, y hizo muchas cosas. Y él no habla mucho de lo que hace, pero él tiene una fundación, él ha aportado dinero. Recuerdo mucho cuando él jugaba en España y hubo en Guadalajara, en el centro histórico explotaron muchas alcantarillas y murió mucha gente. Él llegó de España, jugó con la selección Jalisco, recaudaron fondos. Al ver que no se había recaudado tanto, él de su bolsillo aportó y nunca dijo, yo puse tanto, puso más de lo que se había recaudado, ¿no? Entonces, esas circunstancias, te digo, sí puede tener muchas cosas criticables, pero es un gran ser humano, fue un extraordinario futbolista, como técnico, con suerte, con lo que quieras, pero tuvo el bicampeonato con Pumas. No sé, es un tipo que siempre va para adelante, muy cerebral. Y Rafa Márquez, obviamente, Rafa Márquez no solamente es el mejor defensa que hemos tenido en nuestro país, sino que en la misma Europa se le consideró como uno de los mejores defensas, ¿no? A nivel mundial, muchos equipos lo querían. El Barcelona lo supo mantener, nunca lo soltó y qué bueno. Ya después por la edad, pues finalmente se fue de España, vino a México, regresó, estuvo en Italia, pero es una extraordinaria persona, además, un gran ser humano y fue un futbolista fuera de serie. ¿Cuántos llevamos? ¿4 o ya están los 5? Van los 5. Bueno, y vamos a poner un extra que lo dejé al final. Bueno, 2 extras que dejé al final. Perfecto. Digamos que son uno que vi jugar, van a ser 3, uno que vi jugar y 2 que no vi jugar. El que vi jugar Enrique Borja lo criticaban porque anotaba con la cabeza, anotaba con la nariz, anotaba con la cadera, anotaba de 1000 formas y decían que había hasta burlas de que se volteaba y que le llegaba el balón y lo andaba buscando y no lo veía, pero no es cierto. Era un jugador que siempre luchó por perfeccionar su técnica, que al principio no tenía, y que si te anotaba con cabeza, si te anotaba con cadera, si te anotaba con rodillas, si te anotaba con nariz, es porque ahí estaba. Y era un extraordinario futbolista. Fue 3 veces campeón de goleo, no por nada, o sea, no cualquiera lo es. Y aparte de eso, una extraordinaria persona
que se podía quedar 2, 3 horas firmando autógrafos y no se iba hasta que el último niño tenía su autógrafo. Y eso para mí fue maravilloso. Y alguien que lo emuló después, así, fue Saguiño. Saguiño lo mismo, que podía quedar horas hasta firmar. Bueno, y entonces tenemos a Borja. Y dos que no vi, pero obviamente por la historia, por lo que han dicho los cronistas, por lo que ha dicho la misma historia, pues un Horacio Casarín y un Pirata Fuente. De ellos dos se han hablado cosas extraordinarias. De pronto ves cómo salta Cristiano, Cristiano que se lleva la cabeza y ves los pies por acá. Bueno, pues puedes ver las fotografías del Pirata Fuente y es todavía más alto. O sea, el Pirata Fuente tenía un brinco que era impresionante, ¿no? Y que podía irse a la cancha porque era un bohemio y de ahí irse a jugar y ese día anotaba 2 goles. O daba Jugaba 3. inclusive todavía ni crudo y lo hacía muy bien. Sí, era el Pirata Fuente extraordinario, fue muy longevo, ya se retiró muy grande. Y te digo, el caso de Horacio Casarín, pues, si contáramos los goles de la época amateur y los goles que anotó en la época profesional, es nuestro máximo anotador. Desgraciadamente en este país se dividió, este es fútbol amateur, este es profesional, no contamos los títulos de allá, no cuentan los 4 de la América, no cuentan los 3 del Necaxa, no cuentan los 2 del Atlante, o sea, son muchos títulos que no cuentan y separan, ¿no? Y no cuentan los goles de Casarín. O sea, ¿cómo no puedes contar? Es como si dijeras que no existió la Copa del 30, el Mundial del 30, donde jugó México. No, no cuenta, ¿no? No la contemos porque era de la época amateur. Pues no, México jugó ese Mundial y fue el equipo que abrió la Copa del Mundo. Y en ese Mundial un mexicano anotó 2 goles, ¿no? Y anotó un autogol. Entonces, todo eso lo tienes que contar y es lo mismo en la liga. Tienes que contar los goles de Horacio Casarín, nuestro máximo exponente, pero no. Entonces, son esos jugadores que te puedo decir que son los mejores. Y te digo, como historiador es difícil porque te puedo decir de un Diente Rosas, que también era extraordinario, en los años 30, de un Trompo Carreño, que anotó el primer gol en Juegos Olímpicos y en Mundial, Juegos Olímpicos 28 y Mundial en 30. No sé, hemos tenido una extraordinaria cantidad de jugadores de gran calidad que pues es difícil dejarlos afuera. Carlos Calderón, muchísimas gracias. Fue un placer estar contigo cuando guste, siempre me encanta hablar de fútbol, más si es de historia, de la selección, de los equipos, sobre todo obviamente del fútbol mexicano, pero de verdad cuando gusten y mucha suerte, espero que te vaya muy bien en tu canal y que pronto también ya me enseñes si estás haciendo la tesis o a qué le estás dedicando. Será un placer ahí si tienes alguna duda. Si la haces de fútbol, pues también con gusto cuando quieras, ¿no? Muchísimas gracias. Cuídate mucho.